Biblia. Bien. Bien. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué fecha es hoy? Bienvenidos, Dios te bendiga. Hoy es sábado 9 de agosto del 2025. Poner esto acá. Entramos hoy. Me disculpo. Ayer, viernes, no me conecté para hacer el estudio de la semana viernes, como tenemos programado casi toda la semana. Me disculpo, la realidad es que aunque en otras ocasiones he estado cansada y he dado la clase aún con el cansancio, pero ayer no funcionaba, no podía ni pensar ni caminar derecho, estaba sumamente agotada, no podía mantener los ojos abiertos, además que son de esos cansancios, no sé si ustedes han experimentado, de esos cansancios que son tan y tan gravosos que ni siquiera puedes descansar, que ni siquiera puedes dormir, porque aún parte de tu cuerpo está agotado y el otro tampoco se está quieto. Así es que le damos gracias a Dios, thank you, que pude descansar y estamos aquí finalmente. Ya les digo, todas las semanas cuando nos reunimos, siempre digo que es un privilegio porque nunca sabemos qué será de nosotros el próximo momento. Así que cada oportunidad que tengamos de conectarnos a través de este medio, sea viernes, sea sábado, sea en vivo, sea grabado, sea como podamos, es una bendición. Y hoy vamos a iniciar en la unidad 3. Había dicho cuando terminamos unidad 2, me moví a la unidad 4 porque pensé que era un pensamiento o una conexión más completa en cuanto al tema que estuvimos tratando de la vida después de la muerte, y así pasamos al libro de Tesalonicenses, donde continúa hablando acerca de lo que es la venida del Señor y la esperanza viva que nosotros creemos y esperamos. Entonces, hoy vamos a ir a la unidad 3 de este mismo tomo 10, y son 7 lecciones, si no me equivoco, si no conté mal, y vamos a estar iniciando con esta lección número 14. En la pantalla van a ver que dice número 1, pero es realmente un error, typo de la inscripción, pero vamos a estar en la lección número 14 de esta unidad 10, de este tomo 10, unidad 10, y vamos a estar tratando a través de todo esta semana el libro de Job. El tema con el cual estaremos iniciando hoy es Job lo pierde todo. Y la verdad central nos dice, en medio de las pruebas, los cristianos pueden adorar y servir al Señor. Un momentito aquí, un asunto técnico aquí, un momentito. Ok. Entonces, manteniendo en mente, muchos estamos familiarizados con la historia bíblica de Job, pero vamos a hablar hoy o en estas semanas lo que nosotros podemos aprender de la experiencia de Job. Así que no descarte la posibilidad de aprender algo nuevo. Además que nosotros siempre aprendemos algo nuevo en la palabra del Señor. Es una lección muy importante e impactante que también nos ayudará a nosotros a mantenernos fortalecidos en nuestra fe. Amén. Así es que vamos a hacer entonces esta oración, y bendiciones a todos los que ya están con nosotros acompañándonos en este hermoso y caluroso día del sábado. Gracias, Padre, Dios bueno y maravilloso, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has concedido, y estamos aquí juntos, Señor amado, para el estudio de la palabra de hoy, con la enseñanza del pan de vida, que recibiremos la misma que sea de nutrición para nuestra vida espiritual,
que sigamos creciendo, Dios amado, y siendo alentados con el poder de tu palabra. Gracias te doy por cada amigo, hermano, Padre Celestial, que toma de su tiempo para conectarse y tomar estos momentos, Padre Celestial, para recibir tu palabra. Me presento delante de ti, Señor, y dándote gracias por esta oportunidad que tú me concedes. Que cada palabra que de mí sale, Señor, es palabra dirigida por ti, con gracia y autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a estar iniciando en el capítulo 1 de Job. Vamos a ver algunos versículos y también vamos a estar viendo otros versículos del capítulo 2. Para muchos de nosotros, o hemos escuchado constantemente, no sé si tú te identificas con esta frase y eres una de esas personas que tiende a buscar una explicación o una respuesta clara a esta famosa frase o esta interrogativa que muchas veces pueden surgir en nuestras mentes, especialmente cuando pasan cosas que no tienen lógica o algo que no son buenos, no son positivos en nuestras vidas. Y me refiero a la frase: a la gente buena le pasan cosas malas. A la gente buena le pasan cosas malas. La realidad es que nadie puede encontrar una respuesta clara. Sí es cierto de que algunos culpan a las malas decisiones que toma la persona, que las cosas que le pasan malas a unas personas buenas se debe a alguna decisión mala que haya tomado, mientras que por otro lado hay otros que pueden explicar o pueden razonar para darle respuesta a esta frase. Es que todo es por causa de que vivimos en un mundo caído. O sea, algunos piensan que los resultados se deben a una decisión que la persona haya tomado o es a algo que está fuera de su control y es debido a las consecuencias de su ambiente. Sé que a pesar de nuestra falta de comprensión o a pesar de que no podamos quizás responder o dar una razón clara y específica de por qué cosas malas le pasan a personas buenas, nosotros sí podemos encontrar en las escrituras que a pesar de que hayan personas que sean buenas y le pasen cosas malas, al fin y al cabo los resultados de sus experiencias pueden ser positivas. Que a pesar de que las personas sean buenas, aún y con todo y eso, el sufrimiento surge o alguna lucha en su vida se puede manifestar. Y podríamos pensar en otros personajes bíblicos. Muchas veces nos enfocamos y pensamos que el único sufrido que encontramos en las escrituras es Job, el famoso Job sufrido. Pero realmente cuando nosotros pensamos y estudiamos bien la palabra de Dios, además de Job, hubieron otras personas que también sufrieron, personas que se describen como personas rectas, justas, personas que aún con sus faltas, Dios los llamó y los escogió tal para que cumplieran algún propósito específico que Dios tenga para su pueblo. Que a pesar de que fueron personas escogidas, personas buenas, sí sufrieron consecuencias fuertes en su vida, sí lucharon con injusticias en su vida y muchas cosas malas quizás atravesaron en su vida. Tenemos, por ejemplo, si piensas en alguien y quieres añadirlo en comentario, eres bienvenido para que participes también de este estudio. Las personas que yo puedo pensar como el profeta Jeremías, puedo pensar en el rey David, puedo también pensar en el apóstol Pablo, puedo pensar en el mismo José. Así es que cuando venimos a ver, hubieron muchas y podemos encontrar a través de todas las escrituras cómo hay personas buenas que sufrieron o tuvieron grandes luchas a pesar de. En el versículo clave para hoy se encuentra en Job capítulo 1, el verso 21, que nos dice, y dijo, este es hablando Job, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos entonces así a iniciar
Como en este capítulo 1, para poder hablar un poquito más de este versículo 1, ¿cómo es este personaje descrito? ¿Cómo Job es descrito y lo que podemos sacar de él? Job capítulo 1, el verso del 1 al 5, y entonces quiero ir al verso también 9, 10 y 11. En esta primera parte vamos a ver cómo es que Satanás cuestiona la fe de Job. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientes. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del conviene, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos al 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso temed Jehová? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No les ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estaba buscando, es que mientras leía estoy buscando acá la porción bíblica, ya la encontré. Vamos a ver, muchas veces nosotros, pues como estamos tan familiarizados con algunas de las historias, pues tendemos a leer así de rápido y a pasar por alto y no nos fijamos a ciertos detalles que claramente están ahí. Los detalles que están en las escrituras no están ahí solamente para ocupar un espacio. Es para llamarnos la atención y enseñarnos algo poderoso. Por más insignificativo que parezca para nosotros, la realidad es que tiene mucha importancia. Lo que describe aquí en esta porción, la introducción de este libro, la forma en que se describe de este hombre, y es por la cual nosotros cuando hablamos de Job repetimos ese carácter que se habla de él. Era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre fiel a Dios. Y aunque él sí sufrió de una manera indescriptible, por ponerlo así, una manera bien fuerte, también vemos cómo él luchó por mantenerse en obediencia. Él luchó por obedecer y honrar a Dios aún en medio de tanta dificultad que él experimentó en su vida. Y aún en medio de todas las circunstancias trágicas que él no entendía y que ocurrieron en su vida, se mantuvo enfocado y hizo su parte en obedecer y honrar a Dios. Es una situación con la que tal vez nosotros sí nos podemos identificar a cierto grado. A cierto grado, digo esto porque ninguno de nosotros, yo no he conocido ningún otro ser en esta tierra que haya sufrido ese nivel de tragedias que vivió y experimentó Job, todo a la misma vez. O sea, todo eso que él vivió en su vida, nadie lo ha vivido de esa misma manera. Sí hemos sufrido, sí hemos experimentado tragedias, unos más que otros. El elemento aquí que estamos viendo es como
esas tragedias y ese sufrimiento que él vivió y experimentó, no podemos decir que se debe a alguna mala decisión, como dije al principio, alguna mala decisión que él tomó, y tampoco podemos decir que todo ese sufrimiento se debió a las consecuencias alrededor de él. Simplemente estamos viendo lo que las escrituras nos explican a nosotros, que aún así y cuando seamos personas buenas o fieles, sí podemos experimentar tragedias, sí podemos experimentar tiempos dificultuosos y tiempos difíciles. El siervo aquí, Jacob, como ya les leí, los primeros 5 versículos hace una descripción de este ambiente de la vida de Job. Se describe que él era uno de los hombres más ricos de aquella región. En la forma en que se describe la cantidad de ganado, está haciendo claro que Job fue uno que tenía una posición similar a la posición de los patriarcas de la fe, como Abraham. Abraham se describe también claramente uno de los hombres bien pudientes, bien ricos en su temporada, en su tiempo. Aquí estamos viendo igualmente el estatus de Job en cuanto a las riquezas. Ahora, solamente se dice que hubo en la tierra de Uz. O sea, no hay más detalles, no hay más información acerca de la región de la cual él venía. Solamente dice una área de donde él procedía. Así es que, sin hablar de su origen claramente, no hay una identificación clara. Tampoco se menciona en la época en que él vivió. No dice, muchas veces vemos en las escrituras, dice en el tiempo, en el mes, en el reinado de fulano de tal, a tantos días después de esto. Siempre hay una idea o un marco de fecha de cuándo surgió o surge tal evento o tal historia. En el caso aquí de Job, no se da ningún detalle en cuándo ocurrió esto. Sí, no está diciendo a nosotros que no ocurrió. Simplemente estamos viendo estos detalles tan importantes de que no hay una información, no hay más información respecto al origen específico de donde él es. Tampoco se habla acerca la temporada o en la época que él haya vivido, y tampoco hay una conexión directa con un contacto o con una conexión directa con alguna figura histórica. Por ejemplo, también vemos como en otras partes de la Biblia, otras personas importantes dice que este es el hijo de aquel, o es el sobrino de aquel, o es el nieto de aquel, o es de la descendencia de aquel, o es de la tribu de aquel. Hay información más amplia de ciertos personajes, y aquí estamos viendo cómo con el personaje de Job no tiene esas características que describen a otros personajes de la Biblia. Lo que sí se habla es de su carácter de fiel siervo y de cómo él permaneció en obediencia a Dios a pesar de las dificultades que él enfrentó. Esto es lo que entonces podemos sacar a relucir, o podemos entender que este relato de Job nos permite a verlo a él como representándonos a cada uno de nosotros en una forma general. Por eso dije que nosotros quizás no hayamos experimentado al mismo grado que él experimentó esas tragedias una después de la otra, en ese término de tiempo tan corto como surgieron una tras la otra, y veremos más adelante, o como estamos familiarizados en la historia de él. Así que al no haber estos detalles tan específicos, nos deja a nosotros entender que él es un buen representante de forma general de cada uno de nosotros, que podemos identificarnos con el tema del sufrimiento, que podemos entender o tener una mejor comprensión de que a pesar de que seamos personas justas, a pesar de que seamos personas buenas, sí podemos experimentar sufrimiento en nuestro caminar. Entender que toda persona sufre. En estos primeros 5 versículos del capítulo 1 de Job, Job es descrito como un hombre que temía y tenía a Dios primero en su vida, que activamente él tomaba sus medidas para apartarse del mal,
En otras ocasiones yo he mencionado que tú y yo somos responsables de nuestras acciones, que nosotros entendemos que el poder salvador de Jesús en nuestra vida es real. Entendemos que gracias a su muerte en la cruz del Calvario, que venció la muerte, venció el pecado, el poder del pecado ya no está controlando nuestras vidas cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y somos seguidores fieles de Jesús. Pero a la misma vez nosotros somos responsables de tomar y llevar una vida en santidad, de tomar acciones y decisiones que nos ayuden a nosotros a apartarnos de lugares o personas o acciones que puedan afectar nuestra vida espiritual, que puedan romper nuestra relación con el Señor, que puedan afectar nuestro crecimiento espiritual. Así es que de esta misma manera Job hacía intencionalmente apartarse del mal, manteniendo su enfoque y su obediencia al Señor Dios. De esta manera, Job es descrito que en su corazón el central personal es Dios mismo. Ese era su centro. Se describe a Job como el hombre más rico de toda su región. Y su riqueza era tal que se describe al hecho de que cuando habla de sus hijos, dice cuántos hijos, 5 varones, no, 7, los varones y 7 varones y 3 hijas, que hacen 10. Mi matemática está un poco rough. Lo cual estamos viendo cómo es en el versículo 4. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa cada uno en su día. O sea, y mandaban a buscar a sus hermanas. O sea, de estos 7 hijos, cada uno de ellos auspiciaba o llevaba a cabo una gran fiesta, un banquete, un bembé, como decimos los boricuas. Todos los días, constantemente, todos los días, cada uno de sus hijos se tomaba turno para llevar a cabo un banquete, una fiesta. Y de ahí podemos entender la riqueza de Job, al grado de que sus hijos tenían esa habilidad de todos los días hacer una fiesta. Cada uno se tomaba su turno. Y Job, como sacerdote de la casa, como siervo fiel de Dios, llevaba a cabo un sacrificio en adoración a nombre de sus hijos en caso de que alguno de ellos hubiera pecado. Así que Job tenía siempre en mente, después de cada celebración de sus hijos, él llevaba a cabo un servicio de sacrificio y oración a favor de sus hijos, intercediendo por sus hijos. Lo que podemos también aprender y adoptar de este gran ejemplo, de este sacerdote de casa, de este hombre de la casa, de este siervo fiel, es la oración por nuestros hijos, por nuestra próxima generación, de estar constantemente presentándolo y reclamando los que son propiedad de Dios. Nosotros hemos aprendido a través también del ejemplo que nos deja el guerrero Josué, de cuando él declara de que él y su casa servirán a Jehová, de que también vemos en Proverbio que se nos instruye y se nos dice a nosotros como padres somos responsables de instruir a nuestros niños, a nuestros hijos en el camino de la verdad, y que cuando lleguen a viejos y lleguen a independizarse, ellos lleguen a la conclusión y entiendan que esa palabra, esa semilla que ha sido sembrada en su corazón hará transformación, hará cambio, y ellos no podrán olvidarse de esa verdad que ha sido sembrada en su corazón. Y Job hacía esa oración por sus hijos. Como Job, nosotros podemos presentarnos a Dios en oración y en reverencia. Nosotros podemos ir abiertamente ante la presencia del Señor y podemos estar listos y dispuestos, no tan solamente a interceder por otros, pero también cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, nosotros también seamos sensibles y estemos aptos y dispuestos para hacer nuestro propio examen en el corazón.
cómo es nuestra condición, qué es aquello que estamos haciendo o aquello que puede dañarnos más adelante, qué es esas cosas que quizás nosotros tenemos que arreglar. Hacer ese autoexamen es lo que nos ayuda a nosotros a llevar esa vida justa y agradable a Dios, y podemos ser proactivos en nuestro crecimiento espiritual, así como Job hacía intencionalmente y se mantenía alejado del mal. De esa manera todos los días nosotros podemos presentarnos ante la presencia de Dios y pedir que revele en nuestros corazones qué hay que pueda haber, que pueda haber que nosotros necesitamos corregir, o aquello que pueda interrumpir nuestra relación, que Dios lo arregle. Esta oración continua del salmista es la que yo siempre hago referencia y siempre me apego a esta oración, a esta exclamación que hace el salmista en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Esta invitación que nosotros podemos hacer honestamente, buscar a Dios con la actitud correcta y dispuesta a recibir y escuchar lo que Dios tiene que decir cuando digamos: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. También en Salmo 51, David dice en el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debe de haber esa disposición en nuestros corazones. Debe de haber ese deseo genuino de presentarnos en sacrificio ante Dios, en oración, en reverencia, con la sensibilidad de que si Dios, o cuando Dios nos dirija y nos señale y el Espíritu de Dios nos redarguye, nos corrige, nos mueve, nos habla, nos enseña, que seamos sensibles al toque, a la dirección, a la corrección o a la reprensión que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, porque es por nuestro bienestar. Y nosotros, conociendo que sin Dios no podemos hacer nada, sin Dios no somos nada y no podemos hacerlo. El mismo Jesús una y otra vez en su palabra nos recuerda que debemos de permanecer en Él, porque por nosotros mismos, son nuestras propias fuerzas, no podemos ofender a Dios, podemos fallarle a Dios. Y así como Job tuvo esa dedicación genuina en presentar no tan solamente a sus hijos, sino a su propia vida, presentarse ante el Señor, es algo digno de que tú y yo debemos de adoptar en nuestras vidas y copiar cada día. Presentarnos ante el Señor, que examine nuestro corazón, que crea en nosotros un corazón limpio, que renueve nuestro espíritu y que nos ayude a caminar. Él presenta el camino, él ilumina el camino, y Él es nuestra guía, el Espíritu Santo. Pero también está de nosotros caminar ese camino. Tiene que haber esa disposición de nuestra parte, andar por ese camino, por el camino correcto, por el camino de obediencia, por el camino de justicia, y apartarnos entonces del camino de la perversidad. En los versos 9 al 11 vemos ahora este cambio de panorama. En estos primeros versículos estamos viendo el ambiente familiar, estamos viendo el historial de quién era Job, su estatus, su manera de conducirse. Hablamos de sus riquezas, de sus hijos. Ahora, en estos versículos de 9 al 11, el panorama va a lo que parece una corte divina. Es un encuentro que hay, es una reunión celestial donde está Dios con sus hijos en esta reunión muy importante. Lo que vemos también en estas partes, ya en este próximo escenario, estamos viendo que entre los hijos de Dios había uno que su nombre hebreo es Satanás. Entre este grupo estaba el acusador, Satanás.
Y hay una conversación que surge entre Satanás y Dios. Dios le pregunta a Satanás de dónde viene. Él le dice, vengo de por ahí, dale la vueltita en la tierra. Y la atención, vemos cómo Dios hace esta pregunta a Satanás. ¿Y no te has fijado de mi siervo Job? Las respuestas que da Satanás son respuestas con el propósito de sembrar dudas, son respuestas para, no tan solamente le está tirando al carácter de Job, pero también al mismo tiempo le tira al carácter de Dios. Así de atrevido es Satanás. Satanás en su respuesta le dice la razón por la cual él es un hombre justo o se comporta de esa manera es porque está siendo bendecido y protegido por ti. Pero yo te aseguro que en el momento en que tú remuevas esa protección, esas cosas buenas, ahí estamos viendo cómo comienza y estamos viendo a una persona que es buena le pasan cosas malas, porque Satanás insinúa o challenges o apuesta, por decirlo de esta manera, que si las cosas buenas dejan de ocurrir en la vida de Job, que entonces su vida sería otra cosa. Su manera de buscar lo correcto sería otra cosa. El versículo 11 de este capítulo 1, Satanás dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En esta falsa acusación que hace Satanás, digo yo que nos debería retar a cada uno de nosotros. Ya no sigas pensando tanto en Job, en la situación de Job. Piensa en tu situación. Piensa si esta pregunta o esta acusación, si Satanás se la hace a Dios usándote a ti en lugar de Job y te pone a ti. Piensa si esta acusación de que si Dios quita todo aquello bueno que nos tiene, que nos da, que por su bondad y por su gracia nos concede, si genuinamente tú seguirías sirviendo a Dios de esa misma manera. Esta acusación falsa de Satanás es un reto que nos pone a nosotros a pensar si de verdad, genuinamente, honestamente, podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué diríamos? Podemos decir y podríamos preguntarnos, ¿será posible o sería yo capaz de seguir sirviendo a Dios si Él me quitara todas las bendiciones que me ha dado? ¿Podrías tú responder esa pregunta genuinamente? ¿Podrías ser honesto, honesta contigo mismo? Si de verdad tú seguirías sirviendo a Dios con la misma intensidad, con el mismo gozo, con la misma energía, con la misma actitud, si Dios quitara todas las bendiciones que me ha dado. He escuchado un cántico que ahora me viene a la mente, no sé toda la letra. Si acaso me viene más adelante o alguien sabe de cuál. Me viene ahora que estoy mirando esta pregunta. Que si me quita todo y no tengo nada, me pueden quitar todo, pero si tengo a Dios lo tengo todo. Estoy segura que muchos de ustedes saben a cuál cántico yo. Mira, hasta el técnico lo sabe. Mira para allá, I'm impressed. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si me falta, si me quitas, si no tengo aquello, no tengo lo otro. Pero si te tengo a ti, Dios, lo tengo todo.
¿Sabe qué? Muchas veces nosotros lo podemos cantar de la misma manera como leemos esta historia, o de la misma manera que yo quizás te haga hecho esta pregunta, o que hace el narrador de esta lección. Y podemos decir, pues claro que sí, Dios es fiel, Dios es bueno, pero no es lo mismo cuando uno está en la situación. Y hay un secreto que nosotros podemos aprender en esta lección de cómo sí podremos responder esta pregunta, pero primero hay que hacer algo. Vamos a verlo en esta segunda parte. O sea, vamos a verlo en la tercera, pero en esta segunda parte vamos a seguir. Sí, quiero que sigas pensando en esa primera pregunta, en esta primera parte. Si seguirías tú sirviendo a Dios si Él te quitara todas las bendiciones que te ha dado. Este es el reto que somos presentados primero. Continuamos entonces con Job capítulo 1. Vamos a ver el versos 13 al 19, donde Job pierde la familia y las posesiones. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y les dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En estos versículos nada más estamos viendo el grado de terror, de sufrimiento que comenzó a azotar a Job. En el momento en que Satanás insinúa o acusa y le dice a Dios: si tú le quitas todo, él te maldecirá. Dios le da permiso a Satanás para que le quite todo, las bendiciones que tenía. Todo esto ocurrió en un día. No es que esto ocurrió en un periodo de semanas, de meses. Es una noticia tras la otra. No terminaba bien una noticia cuando ya la otra se la venían dando. Aún hablando, venía el próximo. Y si nos fijamos en estas 4 tragedias que hemos leído, 2 de ellas fueron por causa natural, causa de la misma naturaleza. Uno es un fuego que desciende del cielo y el otro es un viento que azota contra la casa donde estaban todos sus hijos y todos los criados y todos los que estaban allí. Los otros 2 fueron por ataques del enemigo, o sea, por personas, por lo humano. El golpe viene por las circunstancias, por los hombres. El otro golpe viene por medio de la naturaleza. O sea, esto es una mezcla de tragedias. No tan solamente una mezcla de tragedias, es una tras la otra. La próxima noticia que viene es aún peor que la anterior. Y sigue una tras las otras.
Sí, la realidad es que cuando nosotros hemos escuchado alguna mala noticia, una noticia nada más nos quiere romper, nos quiere matar, podemos sentir que el mundo se nos acaba, nos podemos volver locos con una sola noticia. Imagínense una noticia, aún no pasa bien una semana, no pasa bien un año, no pasa bien un tiempo razonable para recuperarnos del golpe cuando puede ocurrir otra noticia. Job la vivió en un mismo día, una tras la otra. Algo impresionante que nosotros podemos ver en este hombre, en su reacción, que también vemos dos reacciones mixtas. En Job capítulo 1, verso 13, estamos viendo ahora cómo la escena vuelve a cambiar. En esta escena, en esta corte, en esta reunión, en esta corte celestial, ahora está hablando donde se regresa a la casa de la situación de Job. Primero comenzamos con Job, con la situación familiar, una reunión celestial. Ahora regresamos a la casa de Job. Allí él recibe este informe devastador que ya lo acabamos de leer y responde de una manera mixta. Número 1, ya les mencioné estos eventos devastadores que ocurrieron. Número 1 fueron sus animales de granja, y esto es lo que representa lo que era el medio de producción de alimentos. Su sustento es destruido. Número 2, sus rebaños. Sus rebaños eran utilizados para su vestuario y obtener ingresos. O sea, también el sostenimiento físico de alimento, provisión, su vestimenta. Número 3, sus camellos. Los camellos era la señal de las riquezas. Era el medio por el cual el comercio y los viajes se llevaban a cabo. Número 4, sus hijos, que no tan solamente es un símbolo de su futuro, sino también de su amor, que es evidente en su preocupación y en sus oraciones. Vemos al principio de este mismo capítulo, cómo él oraba, hacía oración por ellos. Era su manera también de cubrirlos por el amor que sentía hacia ellos. Así es que no tan solamente está perdiendo una descendencia futura, una nueva generación, sino que está perdiendo su tesoro, sus hijos que tanto amaba. Estos golpes, tragedias que llegaron a él, fueron en todas las partes de nuestra vida. Pueden las finanzas, la familia, el futuro, todas estas áreas en algún momento u otro hemos vivido o hemos escuchado de personas que han vivido esa tragedia. En este día tan terrible, Job había perdido más que la mayoría de las personas pueden perder en toda su vida. Por eso les mencioné que yo no sé si tú has escuchado a alguien o sabes de alguien que haya recibido o haya perdido tanto en un solo día. Nosotros también enfrentamos muchas pruebas y algunas son sí ciertamente preparadas por el adversario y otras sí son resultados naturales de vivir en este mundo caído. Es muy cierto. Nosotros, así como él la recibió de una manera natural, como también una manera de la violencia y la injusticia humana, nosotros también podemos identificar y podemos entender esta circunstancia. Así es que te invito, si quieres también tomar una oportunidad y testificar de algún momento en que tú hayas también experimentado una pérdida importante y cómo llegaste a superarla.
cómo ese momento tan difícil lo pudiste superar. Eso sería tu testimonio para compartir. Si no lo quieres hacer aquí con nosotros, lo puedes hacer en tu iglesia o compártelo con alguien que puede ser bendecido por ese testimonio. Vemos en la actitud, en la reacción, que es lo que nosotros quizás muchas veces olvidamos copiar. En Job capítulo 1, los versos 20 al 22, quiero leértelo para continuar hablando acerca de la actitud. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job en un solo día recibe 4 trágicas noticias, grandes pérdidas. Afectarían su vida, tanto personal como financiera, en la estabilidad mental de él. Cuando él recibe estas noticias, la reacción de Job es natural. Es una reacción de dolor intensa. Y en la forma en que manifiesta ese dolor intenso, es una forma que en la cultura hebrea es normal, que también hemos visto en otras historias cuando se habla de luto, cuando hay un arrepentimiento, la acción que toman es rasgarse las vestiduras. Esta acción de rasgar las vestiduras es una demostración externa, es una forma representativa del gran dolor que siente la persona. Y por esta razón es que se dice que Job se levanta y rasga sus vestiduras, dejando claramente ese gran dolor excepcional, ese sufrimiento que estaba viviendo. Cualquier ser humano que perdiera tanto quedaría devastado, quedaría destruido, quedaría de una forma trágica y quizás a un estado psicológico severo. Cualquier persona podría llegar a ese estado y Job no es la excepción de eso. O sea, tampoco vamos a pensar que Job era tan espiritual que él sí podía llevar esta experiencia, ese trago amargo. No, Job fue una persona, un ser humano tal y como tú y yo lo somos. La única diferencia es cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro estándar, cuál es nuestra relación con Dios. Y ese ejemplo, ese carácter de Job es lo que lo ayudó a él a cómo sobrellevar o cómo pasar este proceso de una manera que él no pecó. Vemos esa reacción mixta en la persona de Job. No tan solamente se rasga sus vestiduras en una expresión viva acerca de su dolor externo, sino que también rasuró su cabeza. Estos son 2 costumbres hebreas que se dejan demostrada que las personas hacían para demostrar ese gran dolor que estaban experimentando en ese momento. Esta reacción de Job mostraba su intensa angustia emocional. Al mismo tiempo, esta es la parte más clave y más importante de toda la historia. Es que al mismo tiempo que él expresa su crisis emocional, él expresa su dolor, rasgándose sus vestimentas, rasurándose la cabeza, dice que él se postró y adoró. Se postró y adoró. Aún
con su intensa angustia, él se postró en tierra y adoró a Dios. Las palabras que pronunció Job al orar muestra una lucha interior entre confusión y fe, que es natural que pueda haber en nuestro corazón. Puede haber un dolor, una confusión, quizás no entendemos, hasta nos podemos preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿O cuánto tiempo más? ¿O cuál es el propósito? Y podemos cuestionar, esto no es justo. Pero lo que aprendemos aquí de Job es que a pesar de que él en su humanidad sí experimentó la angustia y el dolor y la confusión, él también demostró fe y confianza en el proceso, en Dios. Probablemente no sabía cuál era el verdadero origen de sus problemas, ya que también era costumbre y esa mentalidad y ese pensar de que cuando ocurría, y eso lo vemos o estamos familiarizados también en más adelante en la historia, en las conversaciones que tiene Job con sus buenos amigos cercanos, sino que también es un pensar general del pueblo judío, pensando, creyendo que algo malo o algún pecado debe de haber en la vida de la persona para que Dios lo castigue de esa manera, especialmente a una mujer que era estéril, era considerada maldita por Dios, que era castigada por Dios, o una persona que era nacido ciego, como vemos en la historia en el Nuevo Testamento, que Jesús sanó al ciego. Le preguntaron quién pecó, él o sus padres, porque hay una conexión entre el pecado y el castigo o la maldición o las tragedias. Hay una conexión de pecado y tragedia, y ese es el pensar general que había en el pueblo. Así es que posiblemente, también estoy segura que muchas personas piensan de esa manera hasta el sol de hoy. No necesariamente judíos o hebreos. También somos personas por lo general que dicen que las pruebas, la dificultad o lo que están viviendo es consecuencia de algún pecado o de rebelión. Sea cual sea, esa mentalidad que es válida, posiblemente cruzó por la mente de Job, porque Job no entendía. Él no sabía cuál era el verdadero origen de tantos problemas, porque una persona íntegra, bueno, justos, sirviendo a Dios, tantas cosas malas le estaban pasando en su vida. Pero vemos que su adoración demostraba que conocía y confiaba en Dios como soberano. En su adoración, en esa actitud que tomó, una actitud donde él normalmente procesa el dolor, procesa esa angustia, donde quizás también, aunque está en su confusión, él procede a la adoración, dejando demostrado del Dios verdadero que tiene el control de todas las cosas, que muchas veces tú y yo tenemos que pensar en eso. No entendemos muchas veces, no sabemos hasta cuándo, no sabemos el porqué y de qué se origina, pero sí podemos confiar y estar tranquilos que confiamos en un Dios justo, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que siempre tiene propósitos. Dios no desperdicia nada. Dios tiene propósitos. Lo que nos toca a nosotros es permanecer confiando y creyendo en su plan, en su tiempo, en sus propósitos. Él es soberano, Él es justo y Él sabe lo que hace. La reacción instintiva de Job antes de la tragedia llegar a su vida, o frente a la tragedia, cuando llega, cuando le escucha, su reacción fue bendecir el nombre del Señor. En el verso 21 de este capítulo 1, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y esta es la parte que muchas veces nos podemos olvidar. Sea el nombre de Dios glorificado. Sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios exaltado.
tomemos esa misma reacción y actitud frente a las tragedias que puedan tocar a nuestra vida o llegar. Aún en su pena, aún en su dolor emocional, Job no pecó. Es bien claro, la palabra bien claramente habla. Él, a pesar de toda intensidad, en el verso 22, en todo esto, ¿qué otra cosa más? En todo esto, that was more than enough. Una es más que suficiente. Pero en todo esto, el versículo 22 dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ni le echó la culpa, ni cuestionó a Dios, entendió y conoció y creyó. Aún así y con tanta intensidad, Job no pecó. La ira, el dolor y la tristeza son naturales, respuestas naturales, acciones naturales frente a la pérdida. Eso es natural. La ira, el dolor y la tristeza frente a la dificultad, frente a la tragedia. Pero la decisión si pecamos debido a esos sentimientos depende de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Si no recuerdas más nada de lo que yo digo en esta lección de hoy, quiero que pienses en esto. Y recuerdes, entendemos que la ira, el dolor y la tristeza frente a las tragedias, frente al dolor, frente a las dificultades, son naturales. Sin embargo, si decidimos pecar como consecuencia de estos sentimientos, eso depende de nosotros. Es nuestra culpa de reaccionar de esa manera. Así que en lugar de reaccionar en pecar contra Dios o con cualquier otra persona, es mejor adoptar esa actitud de adorar a Dios porque confiamos en Él. Yo sigo pensando en un mensaje de nuestra amada pastora Esther en Puerto Rico, una de las que estuvo acompañándonos, una de las que somos del grupo del ministerio Bendiciendo a los Niños del Salvador. Yo la acompañé a una de las prédicas que ella le tocaba ministrar. Y ese mensaje siempre se ha quedado conmigo, hablando de de la esposa de Jacob, Lea, en cuanto a ella, uno de los hijos que ella dio a luz. La historia es bien intensa, otra vez, bueno que la leas y la estudies, pero en las circunstancias donde ella vivió, sintiéndose rechazada, sintiéndose que su esposo no le correspondía con la misma intensidad de amor, y ella le dio, a pesar de que le daba hijos, ya que eso es otra manera de interpretar que eran bendecidos y bien vistos por Dios. En uno de sus hijos, al ella nombrarle en su significado, ella dice, esta vez adoraré, esta vez le adoraré. O sea, a pesar de la dificultad, quizás en la primera, anteriormente, en mis dificultades, en mi agobio, en mi pena, en mi confusión, en mi ira, en todos esos sentimientos negativos que son también naturales en nuestra vida como seres humanos, en lugar de ahogarnos en nuestras penas y cuestionarnos y vivir estancados, sintiéndonos menos que nadie o sin valor, sin propósito, sin importancia, ella dice, esta vez le adoraré. A pesar de que las circunstancias quizás no cambien, voy a adoptar una actitud de adoración. Voy a adoptar una acción más positiva y más beneficiosa, y es adorarle. Esta actitud que toma Job es de admirar, recordando, no podemos culpar a las circunstancias, ni a Satanás, ni a Dios, ni a nadie más. Somos nosotros mismos los que tomamos la decisión. Frente a la dificultad, frente al dolor, somos nosotros los que decidimos si pecamos o si adoramos.
En Job capítulo 2, en esta tercera parte, está el secreto de cómo podemos responder esa pregunta que nos hace el autor de este estudio. Si de verdad adorarías a Dios o servirías a Dios de la misma manera si Él te quitara todas las bendiciones que te ha dado. En capítulo 2 de Job, los versos del 1 al 8 te lo leo rápidamente. ¿Cómo respondió Job a sus pérdidas? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Regresamos a este panorama. Primero, vemos un escenario donde se habla de Job, de quién es él, de su familia. Luego se transiciona, el versículo 9 adelante se transiciona a una reunión celestial donde está esta primera conversación. Luego vamos de nuevo en la próxima escena, el escenario con las tragedias que le pasan a Job. Y en esta cuarta escena estamos viendo que la conversación es otra reunión celestial, pero y estamos notando que hay una similitud, hay algo similar en esta conversación de la primera reunión y a esta segunda reunión. Lo que estamos viendo que en la primera escena, en esta primera conversación o reunión celestial, el Señor habló y presentó a Job como un hombre justo que aún no había sido probado. En esta segunda reunión, en esta segunda escena, el Señor habló de alguien, hablando de Job, que ahora había sido probado por él haber perdido sus posesiones y sus hijos. En la primera, hombre justo, fiel, servidor, obedecedor, uno que no había sido procesado todavía. En esta segunda reunión, ahora Dios habla de un siervo fiel, todavía justo, y ahora había sido procesado porque había perdido tanto sus posesiones como lo más amado de él, que eran sus hijos. Y ahí sí que no había duda alguna sobre si Job adoraba a Dios simplemente por sus bendiciones materiales. Porque es muy fácil adorar a Dios cuando todo funciona como queremos, pensamos, cuando todo nos sale bien. Es bueno servir a Dios cuando no pasamos por dificultades, cuando estamos en salud, cuando estamos progresando, estamos teniendo de victoria en victoria, cuando todo anda bien, cuando no nos falta nada. Qué bueno es adorar al Señor. Si lo tengo todo, supuestamente, ¿verdad? Y ahora estamos viendo con la actitud que toma Job después de expresar su dolor, aún en medio de su dolor y su angustia real. Él no peca, sino que él adora. Él decide adorar, él decide continuar firme, confiando en los propósitos de Dios, aunque no los entendía. Ahora se está viendo genuinamente donde Dios le dice a Satanás: tú fuiste el que insististe, tú fuiste el que la acusaste, y ya has sabido que él te ha comprobado mal, que él no me sirve por lo material. Job no estaba atado a las bendiciones y a las riquezas. Job estaba seguro en quien creía.
Y el enemigo, su intención es siempre buscar la manera de cómo apartarnos, alejarnos de Dios, sembrar duda. Ha sido su táctica desde el principio de los tiempos, de causar separación con la mentira, con el engaño, distorsionando la verdad o diciendo media verdad. De esta forma, desde el principio, Satanás siempre ha tenido esa estrategia y continúa haciéndolo. Aquí lo vemos nuevamente usando esas mismas estrategias, tratando de sembrar y tratando de insinuar. Nuevamente, Satanás entonces le presenta un desafío final a Dios. Mira, qué atrevido. Por eso fue expulsado del cielo. Es en este último desafío, como resultado, Dios le da el permiso a Satanás. La primera ocasión, Dios fue el que le dio las bendiciones, él también se las quita. ¡Wow! Es Dios mismo. Podrás pensar que fue Satanás, pero no fue Dios. Dios le dio las bendiciones y Dios se las quitó. Ahí mismo lo dice en esta conversación. Tú me incitaste y así fue y ha demostrado su fidelidad. Ahora en esta ocasión es Dios el que le da permiso a Satanás a que haga el mal, porque nuestro Dios no causa mal, no causa daño. Es donde en este último reto final a Satanás se le permitió afligir la salud de Job, pero tiene unas limitaciones estrictas y es bien claro. Las instrucciones de Dios es que no podía quitarle la vida. Podía afligirlo físicamente, pero no podía quitarle la vida. No tiene esa autoridad. Dios es el único que tiene la autoridad de dar y quitar. Satanás entonces afligió a Job con unas terribles llagas desde la coronilla de la cabeza, desde la cabeza hasta los pies, hasta la planta de los pies. No quedó ni una área descubierta ni una área afectada del cuerpo de Job. Job había ya perdido sus hijos, había perdido su riqueza y ahora había perdido su salud. Y aún y a pesar de sus pérdidas, Job todavía no maldijo a Dios ni pecó. Quizás en nuestra conclusión humana podríamos justificar si lo hubiera hecho, pero estamos viendo la integridad, la fidelidad a pesar de lo que Job vivió y experimentó, ahora un tercer golpe que era directamente a su salud. Aún así, Job no maldijo a Dios ni pecó. Él confiaba en Dios más allá de su propio entendimiento. Aunque no entendía, no comprendía el origen de qué venía esto, aún así se mantuvo firme. No fue cosa fácil, no fue proceso fácil. Nuestra confianza en el Dios inmutable, en un Dios que no cambia, nunca debería depender de las circunstancias cambiantes. Nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra fidelidad a Dios no se deben basar a las circunstancias que vivimos y que experimentamos. Para nosotros poder experimentar este grado de fe, de fortaleza, este es el secreto de cómo podemos responder genuinamente esa pregunta. Para poder llegar a tomar esa misma acción de adoración a Dios frente a la dificultad y a los momentos difíciles, es mantener este grado de fortaleza de fe y confianza en el Señor. Es importante mantener esa relación con Dios sin fluctuar, a tiempo completo, constantemente, día a día. Hay que fortalecer esa relación con Dios. Día a día, nuestra relación con Dios tiene que ser sólida y es como único podremos sobrevivir. Es lo que mantuvo a Job de pies confiado a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivió, a pesar de que no entendía, a pesar de que él sí tuvo la libertad de expresar su dolor y su angustia. Él aún así no maldijo, no pecó, sino que adoró y esperó en Dios. Esa fe sin fluctuar constantemente. El mismo Santiago nos aconseja a nosotros en su capítulo 1. Mira los versículos 5 al 6.
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo nosotros reaccionar? ¿Qué hacer? ¿Qué acción tomar? Pero pida con confianza, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa permanencia de fe, esa relación fortaleciéndose día a día, es lo que nos ayuda a nosotros. El Santiago nos invita a nosotros, si no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, cómo hablar, cómo movernos, podemos ir a la presencia de Dios y ir con ese corazón sensible, buscando la dirección, pidiéndole a Dios su dirección, confiando en que Él abrirá el camino, Él nos dará la fortaleza, Él nos dará la respuesta, Él nos guiará. Tenemos la ayuda, el consolador, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que eso nos ha sido otorgado a nosotros en el momento en que lo aceptamos como nuestro Salvador. Jesús nos ha dejado a nosotros el gran consolador que nos ayuda a cómo poder seguir hacia adelante. Permanecer firmes en la fe implica no dejar que las circunstancias nos hagan dudar de la bondad y el amor de Dios. Significa confiar en Él, que Él sí tiene un plan y que Él sí tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando las cosas salen como no esperamos. Eso es lo que significa permanecer en la fe. No basada en las circunstancias. No dejar que las circunstancias nos muevan, no dejar que las circunstancias nos empujen y nos lleven y nos arrastren, sino que permanezcamos firmes, confiando en la bondad y el amor de Dios, en su cuidado, en que Él tiene plan, en que sus propósitos se cumplen a su tiempo. No hay nada que se desperdicie. Los procesos en nuestra vida, no hay desperdicio ninguno. Todo tiene su razón y sus propósitos que glorifican el nombre del Señor. Salmo 112, verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. Esa es la certeza de que nosotros tenemos, que podemos imitar, adoptar como Job. Todo aquel que estamos confiando en los propósitos, en el plan de Dios, en su amor, en su fidelidad inmutable, esto nos ayuda a nosotros a permanecer con un corazón firme. Y tal y como dice ese Salmo 112, verso 7, no tendrá temor de malas noticias. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué podemos aprender con esta primera lección de donde Job lo pierde todo? Al igual que Job, es imposible que nosotros no entendamos por qué sufrimos de cierta manera, pero podemos compartir su confianza, podemos estar confiados y descansar en la dirección y el cuidado de Dios. Podemos depender de su palabra. Tenemos este privilegio en esta nación, en este tiempo. Tenemos el privilegio de tener la palabra escrita, la podemos escuchar audible. Tenemos este libro de instrucción, de secretos, esta carta de amor que nos recuerda tanto de lo que Dios hace por nosotros, lo que ha hecho por nosotros, de lo que nos promete. Y cuando no sabemos qué hacer, buscamos su dirección, buscamos su sabiduría y leemos este libro de instrucciones. Proverbios nos dice a nosotros en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. La integridad, la fe y la confianza en el Señor son esenciales para servir a Dios. La integridad, la confianza y la fe son las claves que necesitas para poder responder genuinamente a esa pregunta. Santiago animó a todos los creyentes a soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones,
porque aquellos que lo hagan recibirán corona de vida. Dice en Santiago 1, 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no eréis, o sea, no te desvíes, no te pierdas, no te vayas por el camino de destrucción, no te vayas por el camino de perversidad, mantente en el camino de justicia, mantente en el camino de verdad. Necesitamos la ayuda de Dios para enfrentar estas dificultades. Necesitamos la ayuda de Dios para permanecer fortalecidos, para aferrarnos a la fe frente a la dificultad, frente a las tragedias, frente a las pruebas, que podamos atravesarlas, para nosotros también mantenernos confiados en nuestra confianza en Dios, en sus promesas. Él nos ha prometido, no nos dejará solos. Él dice, en mí tendrán las fuerzas. Por eso podemos declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque todo lo que Él hace a través de nuestra vida es para sus propósitos. Nosotros podemos perseverar, no estamos solos, no experimentaremos estos tiempos difíciles solo. Él es fiel y está con nosotros, aun y cuando nosotros disfrutaremos de su presencia ahora y por la eternidad. Si nosotros perseveramos, si nosotros estamos firmes, estamos seguros que no experimentaremos estos momentos malos que pueden ocurrir aún a las personas buenas. No estaremos solos. Tú no estás solo, no. Como dice ese coro, oigo al Señor decir, si me eres fiel, estarás conmigo hasta el final. Estoy seguro que tú conoces a alguien que en este momento está atravesando por algún mal momento. Quizás no eres tú, y si eres tú y alguien te escucha y sabe de esto, entiende que hay maneras que, además de orar unos por los otros, además de orar por esa persona que está pasando por un momento difícil, alguna tragedia, algún dolor, alguna prueba, alguna dificultad, además de orar, hay maneras tangibles de ofrecer ayuda, de poner esa fe en acción, de que ellos también puedan ver, que nosotros podemos ver cómo es que el cuidado y la provisión de Dios está con nosotros, aun y cuando no entendamos el proceso que estaremos viviendo. Esa persona que tú conoces, que sabes que está atravesando un momento difícil, puedes llevar a cabo este ministerio en acción. ¿Cómo ponerlo en acción? Y maneras tangibles que puedas hacer para ayudar a esa persona o esa familia. Es algo tan sencillo como ayudar a hacer compra o llevarle alimentos, ayudar a la limpieza de la casa, lavarle ropa, cuidar a los niños, o algo tan simple como vemos a través de la historia de Job, la compañía. Qué importante la compañía, el compartir, estar ahí, compartir con esa persona, ayudar. Hay muchas maneras más tangibles que podemos demostrar esa fe en acción a las personas que están atravesando momentos difíciles o tragedias que estarán experimentando. En estas semanas he compartido con nuestra iglesia cómo es que en menos de un mes hemos perdido 2 trabajadoras, 2 compañeras de trabajo. Una en su edad de los 30 años se acostó y nunca volvió a levantarse, murió en su sueño. Y como es una lucha
estaba llevando una lucha con breast cancer, cáncer mamal del pecho. Finalmente, aunque venció esa parte del cáncer mamal, pues lamentablemente se regó su cáncer en el cerebro y falleció. Y entonces 2 días atrás mi jefa me dice, una que también era compañera de nosotros, que por cierto es cuñada de ella, también falleció. Así que estamos hablando muertes tras muerte. En nuestra agencia hay un sentir pesado de tantas pérdidas unas tras las otras. Estamos hablando en un espacio de un mes o varias semanas. Y cómo está ese sentir pesado, imagínense en esa condición de una persona recibir. Por ejemplo, mi jefa, esto también lo ha afectado mucho porque ella estuvo mucho tiempo con su esposo también en la lucha del cáncer. Fue uno de las consecuencias del 9/11, uno de los soldados que estuvo allá limpiando en el 9/11 y sufrió de esas consecuencias. Él también falleció como consecuencia de los daños físicos que recibió. Luego de ahí fallece su suegra, fallece su mamá, fallece su papá, y eso es una cosa detrás de la otra. Y ahora su cuñada. Así es que podemos además de orar, buscar maneras de cómo poner en acción. Ella pide mucho la oración porque ella cree en la oración y ella cree mucho en la palabra del Señor, aunque es católica, pero ella conoce mucho de la palabra del Señor y siempre está compartiendo su sentir porque pide que ore por ella y constantemente la cubre en oración. Pero también, como les digo, hay maneras de cómo nosotros podemos ser de manera tangible, demostrar nuestra fe, ofreciendo ayudas y sobre todo esa compañía que se necesita. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por excusarme que no estuve con ustedes ayer, pero sí le doy gracias a Dios que podemos estar hoy y ya hemos comenzado en esta unidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Padre Santo, Dios, bueno, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido con el estudio de tu palabra. Padre Celestial, que seamos honestos, Señor Jesús, y íntegros. Podamos ir delante de tu presencia, Padre Celestial, cada día, que examinemos nuestro corazón, nuestra actitud, Señor, nuestro estado emocional, Señor amado, y que nuestra fe, Señor, no tambalee, sino que siga creciendo. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu amor y por tu cuidado. Pedimos, Padre Celestial, ayuda, fortaleza, Señor, a todos los corazones que están heridos y están atravesando estos tiempos difíciles, en pérdidas de familiares y amistades, en escasez, en crisis familiares, en problemas familiares, Padre Celestial, en todas las áreas, Señor, que puedan estar afectando y robando nuestra salud, nuestra tranquilidad, nuestra paz, Señor amado. Dependemos y descansamos en ti porque conocemos y entendemos tus propósitos, Señor Jesús. Gracias te damos por tu fortaleza, por tu cuidado y por tus promesas que son reales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones y hasta la próxima con el favor de Dios.